Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. ¡Que Dios te bendiga! El título que le puse al mensaje el día de hoy es ¿de qué espíritu eres? Puedes preguntarle a la persona que está sentada junto a ti, ¿de qué espíritu eres? Ahora, tengo que explicar a qué me refiero con esa pregunta, porque no es una pregunta tan fácil de responder. Si le preguntaras ¿de qué equipo eres?, esa pregunta sería mucho más fácil responder. Aquí hay algunos canarios, aquí hay algunos cementeros, hay algunos rayos, hay algunas chivas, son los únicos que gritaron, entonces bueno. Hay algunos rayados, ¿verdad? No sé si eres rayada o tigre, pero bueno. Es más fácil identificarse con equipos, es más fácil identificarse con clubes que con espíritus. Porque los clubes y los equipos los vemos, los espíritus no los vemos. Y sin embargo, todos nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Puedes por favor decir eso conmigo? Yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Lo que esto quiere decir es que la esencia de nuestro ser es espiritual, no es física. El cuerpo solamente es un vehículo, es la vivienda, es la casa donde vives. Porque tu esencia, aún después de que el cuerpo deja de funcionar, cuando el corazón deja de latir, cuando el cuerpo se muere, ese no es el fin de tu vida. Estás simplemente cambiando de domicilio, estás cambiando de lugar. Por eso es que cuando una persona muere en Cristo, no debemos de entristecernos como los que no tienen esperanza, porque esa persona sigue viva simplemente en una dirección diferente, se cambió de domicilio. Si algún ser querido ha muerto hace poco y tú sabes que esa persona conocía de Jesús, gózate, porque simplemente se te adelantó y lo vamos a ver, bueno, iba a decir muy pronto, yo no quiero verlos muy pronto pero los vamos a ver en algún día, ¿verdad? Así es que por eso es muy importante que entendamos que si somos espíritu, somos susceptibles a influencias espirituales. Así como una persona que tiene un alma es susceptible a influencias de opiniones, de tendencias y de filosofías, de la misma manera, una persona que es espíritu es susceptible a ser influenciado por espíritus. Por ejemplo, lo que estoy diciendo del alma, cada ser humano recibe su formación de sus padres, de la escuela a la que asiste y aún de la televisión. Muchos de aquí han recibido una cierta formación a través de la televisión. Y uno de los mejores maestros de México, que ha no solamente dado clases en México, sino en toda Latinoamérica, se llama Roberto Gómez Bolaños, que creo que ya falleció, ¿verdad? El chavo, vamos, Chespirito. ¿Por qué digo esto? Porque nos formó la mente, nos formó en cierta cultura todas las cosas que él decía. Y gracias a Dios por humoristas que son gente de bien, gente que trataba de enseñar cosas buenas. Pero el tema que estoy hablando aquí es que aún en la escuela
Si tú vas a cierto tipo de escuela, te van a influenciar los maestros con cierto tipo de ideología y cierto tipo de doctrina. Por eso es súper importante. Ustedes, chicos que están en la secundaria, en la prepa o la universidad, que estén súper pilas, porque los maestros no solamente te están enseñando una materia, te están enseñando una ideología, te están enseñando lo que creen, lo que están convencidos. Y hay muchas tendencias, hay tendencias de derecha, hay tendencias de izquierda, hay tendencias del centro, de arriba, de abajo, y por todos lados hay tendencias. Y necesitamos estar súper atentos para que no nos bebamos el Kool-Aid de las opiniones de otras personas, que al ratito las abrazamos como si fueran nuestras y nunca nos dimos cuenta cuando empezamos a creer como cree el maestro. Ahora, Jesús es nuestro maestro, y por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y debemos nosotros estar constantemente recibiendo de la enseñanza de nuestro maestro. Pero todo eso lo digo porque encima de esas influencias ideológicas, académicas, filosóficas, están las influencias espirituales. Hay influencias, por ejemplo, hay un señor en los Estados Unidos que se llama George Soros, y es uno de los hombres más ricos del mundo, y ha creado una fundación a la que está dando miles de millones de dólares para influenciar el pensamiento de Latinoamérica, para cambiar la forma de pensar de los latinoamericanos con relación a todo el tema de identidad de género, de educación y de cosas que están invirtiendo miles de millones de dólares para influir en la forma de pensar de toda una generación. Ese hombre está bajo la influencia de un espíritu, y lo voy a decir porque alguien lo tiene que decir. Es el espíritu del anticristo. Y cuando no nos damos cuenta que hay personas de gran influencia por su poderío económico, pero que lo que hacen no lo hacen simplemente porque así piensan o porque esa es su tendencia filosófica, sino porque están bajo la influencia de un espíritu determinado, necesitamos despertar a la realidad de que todo ser humano está bajo la influencia de un espíritu. Dilo conmigo otra vez: todo ser humano está bajo la influencia de un espíritu. La gran pregunta, mis hermanos, es: bajo la influencia de cuál espíritu estoy yo. ¿No creen que esa es una súper importante pregunta? ¿Bajo la influencia de cuál espíritu estás cuando empiezas a odiar a otra persona? ¿Bajo la influencia de cuál espíritu estás cuando empiezas a codiciar algo que no te pertenece y empiezas a tramar cómo quitárselo o cómo robárselo? ¿Bajo la influencia de qué espíritu estás cuando no puedes gobernar tus deseos carnales o sexuales y estás pensando cómo puedo aprovecharme de esa chica que es tan atractiva? ¿Bajo la influencia de cuál espíritu estás cuando estás caminando en una dirección derechito hacia una barranca que te va a hacer que te pierdas por toda la eternidad? Es súper importante que entendamos de qué espíritu somos o bajo la influencia de qué espíritu estamos. Jesús nos hace la pregunta en Lucas capítulo 9, versos del 51 al 56. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Todos ustedes saben que iba a ir a Jerusalén para cumplir el propósito de Dios, que era que Él diera su vida por nosotros, que fuera clavado en una cruz, que derramara su sangre y obtuviera redención eterna para todos nosotros. Ese era el plan de los siglos, y por eso Jesús tenía
tenía que ir a Jerusalén. Ustedes saben que él estaba muy feliz de ir a Jerusalén, sabiendo que iba a ser torturado, golpeado y crucificado. Claro que no. Por eso dice que afirmó su rostro. Es una figura de lenguaje para decir: se determinó a hacerlo, me guste o no me guste, lo voy a hacer. Esa es una de las señales más inequívocas de que hay un espíritu gobernando la vida de una persona. En este caso, gracias a Dios, el espíritu que gobernó a nuestro Señor Jesucristo fue el Santo Espíritu de Dios. Pero el Santo Espíritu de Dios fue el que permitió, o el que empoderó más bien, a nuestro Señor Jesús, para que aún cuando ya estaba allí frente a Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, pudiera doblar sus rodillas. Y aunque tenía que decir lo que en su corazón sentía, la honestidad de su alma le llevó a decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No quiero beberla, es demasiado amarga, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 veces Jesús lo dijo, y 3 veces la influencia del Espíritu que estaba sobre él prevaleció. Y por eso Jesús al final fue a Jerusalén y cumplió la voluntad de Dios, y fue crucificado y derramó su sangre para limpiarnos y para perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito seas, Jesús, por haber obedecido la voluntad del Padre. Y yo quiero ser como Jesús, no sé tú. Yo quiero obedecer al Padre, pero es imposible hacerlo a menos que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesús fue vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Pensé que se iban a emocionar un poquito más, pero no importa. No, los estoy. Es una forma simplemente de ganar tiempo en lo que regresaba a mis notas. En el verso número 52 dice: envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Paréntesis: los samaritanos eran, si tú le vas a la América, los samaritanos eran de las Chivas. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y Jesús, para llegar a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Y los samaritanos, cuando se dieron cuenta que eran judíos que iban a Jerusalén, les dijeron: por aquí no hay ni un pedazo de pan, por aquí no pueden encontrar ningún mesón, ningún lugar donde descansar. No los recibieron. Verso 54: al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Paréntesis: ¿qué forma de reaccionar desproporcionadamente a una ofensa? ¿Cuál fue la ofensa? La ofensa fue: aquí no los podemos recibir, búsquense otro lugar. Y la reacción desproporcionada fue: Dios, ya búscalos, que caiga fuego del cielo, mata a estos. ¿Qué forma de reaccionar desproporcionadamente? Esa es la razón por la que Jesús los mira y les responde en el verso 55: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y aquí nuevamente la pregunta es: ¿sabemos nosotros de qué espíritu somos? ¿Sabemos bajo la influencia de quién estamos funcionando cuando reaccionamos desproporcionadamente? Quizás tu esposo te ofendió, quizás tu esposa no
no hizo lo que te dijo que iba a hacer. A lo mejor tus padres te regañaron injustamente. A lo mejor tus hijos no te han obedecido. Quizás tu jefe te dijo que te iba a dar un bono si te quedabas tarde y ya se lo clavó y no te ha pagado nada. Y hay una serie de ofensas, una serie de cosas que están como un punzón, que están picando nuestra alma y están demandando que nosotros reaccionemos ante la ofensa, ante palabras de rechazo, ante cosas que nos lastiman. Y en esos momentos tenemos que entender: Señor, dime por favor de qué espíritu soy, porque si no tengo claro de qué espíritu soy, le voy a poner una guamisa a esa persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado: Señor, ¿me podrías dar unos 15 minutos de no ser cristiano? ¿Les ha pasado alguna vez eso? No hubo otra respuesta más fuerte que esa en todo lo que vale de la prédica. Claro que nos ha pasado. Oímos amenes muy fuertes aún en la primera fila. Pero ¿sabes qué? Ahí es cuando tenemos que acordarnos de qué espíritu somos. Porque nuestras experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, nos predisponen para abrir la puerta de nuestra alma a espíritus que nunca podrían entrar a menos que nosotros les diéramos acceso. Porque eso es súper importante entenderlo, que ningún demonio puede entrar en el cuerpo de una persona a menos que esa persona le dé acceso. Por eso nunca te asustes cuando estás orando por una persona. Hay gente que ha sido mal enseñada y que dicen: voy a orar por esta persona que está medio endemoniada, pero no sé si ponerle la mano porque no quiero que se me brinque el demonio. Otra vez, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque si supieras de qué espíritu eres, sabrías que es imposible que ese demonio se te meta si tú no le das autorización. Así es que dejemos de tener miedo. Dejemos de tener miedo a los brujos, dejemos de tener miedo a los hechiceros, dejemos de tener miedo a principados y potestades. No estoy diciendo que no respetemos esas jerarquías, porque respeto no es honor, respeto es simplemente reconocimiento de que hay ciertos poderes que son mayores que los nuestros, y que si podemos nosotros enfrentar ciertos poderes es porque estamos no solamente cubiertos con la sangre de Jesús, sino estamos totalmente metidos en el Espíritu de Dios, y es el poder y la autoridad de Jesucristo que nos permite decir: en el nombre de Jesucristo, espíritu de corrupción, fuera de esta ciudad. Shanda Rabakaya la banda. Entonces, mis queridos hermanos, hay una diferencia fundamental entre una persona que es un verdadero cristiano. No sé ni cómo decirlo, porque ya ni siquiera me gusta usar la palabra cristiano, porque es una palabra que ya está tan diluida. Un hombre le dice a otro: oye, iba yo pasando por la calle y casi un metrobuso, ¿cómo se llaman esos camiones rojos? Casi un camión se lleva a un cristiano. Y yo me pregunto: ¿y cómo sabes? ¿Le preguntaste si había entregado su vida a Cristo o no? Entonces ya no me gusta usar la palabra cristiano, porque ya no sabemos quién es y quién no es. A veces los que no son más de los que creen que son, y es un revoltijo. Pero el tema es este: si un verdadero creyente en Jesús, si un verdadero cristiano reconoce que está bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces va a empezar a caminar bajo esta extraordinaria
capacidad sobrenatural del Santo Espíritu de Dios para poder redirigir sus reacciones emocionales y físicas, porque su cuerpo está sujeto al Espíritu de Dios. Por eso la Escritura dice: ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que Él te llenó? Y si te llenó, y si el Espíritu Santo vive en tu cuerpo, es simplemente el momento de reconocimiento de una persona, de decir: Espíritu precioso de Dios, yo te reconozco, yo sé que estás en mí, y como estás en mí, yo te pido en este momento, ayúdame a no pedir que caiga fuego del cielo sobre de ayúdame a perdonar, porque tu palabra dice: perdona a los que te ofenden, bendice a los que te maldicen. ¿Alguno de ustedes le tocó en esta semana tener que poner en práctica ese mandamiento, así con toda honestidad? Bueno, nomás caminando por las calles de la ciudad, no es difícil que alguien te maldiga, especialmente si andas manejando en las horas pico. Pero mis hermanos, Romanos capítulo 8, versos 15 y 16, la palabra de Dios nos dice: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Fíjense lo que dice esta escritura. Dice: no han recibido un espíritu de ¿qué? Bueno, la versión Reina Valera dice la puedes poner en la pantalla otra vez, por favor. En esta versión que estoy leyendo dice: no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Fíjate, cuando una persona vive bajo la influencia de un espíritu de esclavitud, ¿cuál es la primera emoción que se manifiesta en su alma? ¿Cuál? Temor o miedo, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Lo voy a repetir: cuando una persona está bajo la influencia de un espíritu de esclavitud, la emoción que gobierna todo lo que hace, todas sus acciones, todas sus interacciones con otras personas, la emoción dominante de su alma es el miedo, es el temor. Cuando una persona tiene temor, es necesario que diga: espérame tantito. No es solo un tema de reprender al espíritu de temor, como a veces lo hacemos. Decimos: híjole, es que tengo mucho miedo, pues el temor en el nombre de Jesús te echo fuera. Y al ratito, a la media hora otra vez: fuera espíritu de temor, y no te me acerques espíritu de temor, y espíritu de miedo te reprendo. Y vivimos todos los días, a veces, echando fuera el espíritu de temor, cuando el problema no es el espíritu de temor. Lo que sientes es una emoción provocada por un espíritu de esclavitud. Y el espíritu de esclavitud te dice: estás impotente para hacer lo que necesitas hacer. No tienes el poder para cambiar. No tienes el poder para dejar de tomar. No tienes el poder para dejar de tener un estilo de vida tóxico. No tienes el poder para prosperar, no tienes el poder para avanzar, estás atorado, no tienes el poder para perdonar. Cuando una persona se siente impotente, es la sensación más horrible que una persona puede tener en su alma: sentirse impotente, sentirse que está atorado y que no puede salirse de un hoyo, que es esclavo de las circunstancias pasadas que lo marcaron. Y yo estoy aquí para decirte: Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para romper la maldición del espíritu de esclavitud y para enviar el Espíritu Santo que te dice: eres hijo y no huérfano. banda.
Dios envió a su Espíritu Santo a nuestro interior para que podamos experimentar el amor del Padre. Y el Espíritu del Padre trae tres cosas a nuestro interior. Escúchame bien: si no eres ya huérfano, si no eres esclavo, porque ahora has recibido el Espíritu de libertad, Dios te da tres cosas. La primera es gobierno. El Espíritu de Dios trae gobierno a tu vida, porque antes andábamos como burros sin mecate, andábamos haciendo todo lo que se nos pegaba la gana, gastando nuestro dinero de la manera que se nos pegaba la gana, en cosas que nos estaban destruyendo, y luego nos metíamos en deudas, y luego estábamos en una situación de angustia y de opresión, porque no sabíamos cómo vamos a salir adelante, y era todo un desbarajuste. Estábamos bajo un espíritu de temor, de confusión, de sentirnos impotentes. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, viene el gobierno de Dios que te dice: esta es la forma de vivir. Y por eso cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, comienzas a entender que no es un libro de reglas, es un libro de principios espirituales. No solamente Dios nos da gobierno, nos da estructura y nos da orden. Y una vez más, yo quiero honrar el fundamento que hay en esta casa. Pastores Sadot y Diana, ustedes están sobreedificando sobre el fundamento que los pastores Sergio y Aida establecieron. Y es un fundamento de gobierno, de estructura y de orden extraordinario. Y quizás en algún momento alguien te criticó porque estabas trayendo como demasiadas cosas de estructura, demasiadas cosas de orden. Yo no sé si aquí en la iglesia, creo que aquí era, ¿no?, donde cerraban la puerta a ciertas horas y ya nadie podía entrar. ¿O todavía lo hacen? ¿Ya no? ¿Ya hay gracia? Pero cuando yo me enteré de eso, yo dije: ¿qué pantalones los del pastor Sergio? Porque yo me podía imaginar cuánta gente, es que no se da cuenta que vivimos en una ciudad que a veces uno no puede llegar a tiempo, y le están a uno prohibiendo el que reciba de Dios. Pues sí, pero alguien tiene que fajarse los pantalones y decir: en este lugar hay orden, hay estructura, hay gobierno, porque eso lo necesitamos desesperadamente. Y cuando Dios empieza a traer sobre nuestras vidas su orden, su estructura y su gobierno, todo es posible. Una persona que era un desbarajuste, lleno de deudas, lleno de situaciones tóxicas en su vida, cuando recibe el gobierno del Espíritu de Dios, recibe la estructura que Dios le da, contención santa, empieza a caminar bajo la influencia de un espíritu de orden. ¿Sabes qué? Es solo cuestión de tiempo para que salga de deudas, para que resuelva los problemas que tiene y para que avance en una vida de prosperidad. No solamente material, sino principalmente emocional, mental y espiritual. Benditos los que aman al Señor, benditos los que andan en sus caminos, benditos los que se someten al gobierno del Espíritu de Dios. Una vez más, la pregunta es: ¿de qué espíritu eres? ¿Bajo la influencia de qué espíritu estás? Algunos de ustedes, y lo digo no juzgando a nadie, simplemente porque es la realidad, algunos de ustedes están bajo la influencia de espíritus de lujuria. Algunos están bajo la influencia de espíritus de rencor y de amargura, porque no han podido o no han querido perdonar finalmente a aquel que te hizo tanto daño. Y no minimizo el daño que sufriste. ¿Cómo podríamos minimizar la violación que alguien aquí sufrió? ¿Cómo podríamos minimizar la traición que alguien aquí sufrió? Pero a menos que tú reconozcas bajo cuál espíritu estás y te
sometas a su influencia y digas: Señor, si fuera por mí, me gustaría ahorcar a ese desgraciado que me violó, pero yo reconozco que ya no estoy bajo el espíritu de homicidio, no estoy bajo el espíritu de odio, de resentimiento y de amargura, no estoy bajo el espíritu de venganza, estoy bajo el espíritu precioso y santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios me permite y me capacita no solo perdonar, sino hacer el bien al que me hace mal. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Porque haciendo eso vas a demostrar de quién eres, de qué espíritu eres. Hay una ciencia que es parte de la genética que se llama epigenética. Algunos han escuchado este término. Y es básicamente el estudio de todos aquellos factores no genéticos. ¿A qué nos referimos con genética? La genética es lo que determina tu estatura, el color de tus ojos, el color de tu cabello, si tienes cabello rizado o lacio, si eres una persona que tiende a tener muchas canas, si eres una persona que se le tiende a caer el cabello. Todo eso es genética. Pero hay cosas que no son determinadas por la genética, porque Jesús dijo: ¿quién, por mucho que se esfuerce, puede añadir a su estatura unos cuantos centímetros? Aunque te pongas unos tacones tremendos, llega un momento en el que te los tienes que quitar y regresas a la realidad de la estatura que tienes. Nadie puede añadir a su estatura más, porque eso es algo genético que ya fue determinado. Lo que sí podemos hacer es quitarnos unos kilitos de encima. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no es genético, mis hermanos. Y por cierto, gracias a Dios por el ayuno. Aunque a veces decimos: gracias a Dios por el ayuno, pero al final nos ayuda a recordar que somos espíritu, vivimos en un cuerpo, no somos cuerpo que tiene expresiones espirituales. Entonces, la epigenética son aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación del desarrollo de una persona. Fíjate, la epigenética introduce la noción de que nuestras propias experiencias, escúchame bien, nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro material genético. No sé si han escuchado historias en las que personas en consejería y en terapia dicen: estoy muy arrepentido por haber adulterado, pero la verdad es que me acuerdo que mi papá tenía como 5 mujeres y mi abuelo tenía como 10 y mi bisabuelo tenía hijos regados por todo el municipio. Y entonces esta persona no solamente ha creído la mentira de que es imposible ser fiel cuando tuviste un bisabuelo, un abuelo y un padre infiel, porque es una mentira, porque cada quien toma sus propias decisiones y sobre todo cada quien determina bajo la influencia de qué espíritu quiere estar. Y si el bisabuelo, el abuelo y el padre decidieron vivir bajo la influencia de un espíritu de lujuria, de codicia y de infidelidad, el hijo no tiene por qué vivir bajo esa influencia. Así es. Pero escúchame bien lo que voy a decir. Ese tipo de antecedentes sí tienen una carga epigenética.
No tienen una carga genética porque no están cambiando. O sea, por más tú que te esfuerces, no vas a tener un hijo güerito si eres una persona de piel morena. Yo soy 51% indígena y un revoltijo de todo lo demás, porque me hice un estudio de ADN, porque me fascina todo el tema de la ciencia y quiero también entender por qué me gusta tanto el chile y los tacos. Y antes el pulque, porque mi papá era de Hidalgo, aunque dicen que es muy bueno para la salud, pero dejemos eso ahí a un lado. Pero la epigenética es la carga que se va acumulando de generación en generación, que puede llegar a influir en una persona aunque él no esté consciente. Por eso reacciones químicas que operan a nivel del material genético de una persona pueden modificar el comportamiento del ADN de una persona. El ADN es el material genético que todos tenemos. Puede modificar su comportamiento. Eso está demostrado, mis hermanos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que dos gemelos idénticos, escúchame bien porque esto es historia real, dos gemelos idénticos que los separaron en el momento de nacimiento porque la madre murió y no tenían, el padre quién sabe dónde andaba, los dieron en adopción a uno de ellos, gemelos idénticos con exactamente el mismo material genético en su cuerpo. A uno lo adoptó una familia y a otro lo adoptó otra familia. Años después, la realidad de esos dos hombres era radicalmente diferente. Aunque tenían la misma información genética, uno de ellos era confiado, uno de ellos era una persona que había logrado muchas cosas en la vida porque no había vivido bajo un espíritu de temor, y el otro vivía con tantos problemas porque toda su vida había batallado con miedos y temores. Uno estaba casado con hijos, el otro estaba soltero porque nunca había roto el temor de que es que si me caso y luego no me va bien y si me caso con esta y era la otra con la que me tenía que casar. Algunos de ustedes están así, por cierto. Si estás esperando oír la voz de Dios, si eres hombre, tienes trabajo, tienes más de 30 años y eres soltero y estás esperando una confirmación, ahí te viene: cásate, dice el Señor. Y no sé cómo me voy por tantas direcciones, pero bueno, con el favor de Dios regresamos al punto, que es que los espíritus a quienes permitimos influir nuestras vidas, sobre nuestras vidas, son los que van haciendo más pesada esta carga epigenética que nos lleva a ser gente o temerosa o determinada, gente que vive todo el tiempo cediendo a los placeres de la carne, o gente que puede vivir en disciplina y decirle no a la tentación. ¿Tú crees que si oras más y lees la Biblia más, con eso se van a acabar tus problemas? Te tengo noticias: eso solamente es una parte de la ecuación. Hay gente que empiezan a ayunar por 21 días, leen un poquito más la Biblia que de costumbre, y al día 22, santo ranazo que se pegan. Y entonces se desilusionan, se desaniman y dicen: esto no sirve.
La perra vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero ¿por qué vivimos de esa manera? Tratando de cambiarnos por medio de disciplinas y de cosas que sí tienen un lugar en el desarrollo de orden y de estructura en nuestras vidas, sobre todo cuando hemos vivido sin ningún tipo de estructura. Pero una vez más lo repito, mis hermanos, la gran pregunta no es si eres disciplinado o no lo eres, porque nadie nació disciplinado, excepto el ingeniero Zúñiga. Yo creo que cuando... No, ya, es un chiste, ahí después te lo digo. Yo creo que desde que era bebé él ordenaba sus pañales y tenía todo. Impresionante. Pero el resto de nosotros los mortales nos cuesta la disciplina, ¿sí o no? ¿Para qué le digo que no? Sí. Entonces, no pienses que es que la solución es ser disciplinado. Sí, en parte, pero lo más importante de todo es que tú reconozcas de qué espíritu eres y bajo la influencia de qué espíritu estás. Porque si estás bajo la influencia de un espíritu de lujuria que no ha sido desterrado de tu vida, vas a ayunar 21 días y por 21 días no vas a ver pornografía, pero al día 23 o 25 vas a regresar a lo mismo, porque sigues bajo la influencia de ese espíritu. Y nadie dijo amén, pero es la verdad. Bueno, está bien que no hayan dicho amén, porque decir amén quiere decir así sea. Y nadie quiere estar bajo la influencia de esos espíritus. Y quiero terminar leyendo Juan 16, 7. Bueno, de hecho, un par de escrituras en el Evangelio de Juan. Capítulo 16, verso 7. Nuestro Señor Jesús dijo: les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Un poco de contexto para los que están aprendiendo un poco de la palabra de Dios. En esta escritura Jesús les está diciendo a sus discípulos, a los que por 3 años había estado enseñando, a quienes les había dado de comer, a quienes había guiado, a quienes les había dado estructura externa, les dice: les conviene que yo me vaya. Y yo siempre que leo esa escritura, no puedo dejar de imaginarme qué cara habrán puesto los discípulos cuando Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya. Porque es la misma cara que yo creo que pondría un niño de 5 años o de 6 o de 8, que su mamá le dijera: hijo, te conviene que te abandone, te conviene que yo me vaya y que ya no sea tu mamá. Y el niño va a decir: espérame, ¿y ahora quién me va a hacer mi chocomilk en la noche? ¿Quién me va a hacer mi torta de huevo para llevarme a la escuela? Ese fue un flashback. Sin embargo, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, entiéndase, el Espíritu Santo, no podría venir. Porque la única forma que el Espíritu Santo podía venir sobre nosotros y llenarnos era que la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz fuera puesta sobre nosotros y nos lavara y nos redimiera y nos perdonara y nos quitara
toda la ofensa que nos separaba de Dios, y en ese momento nos presentara delante del Padre, y el Padre dijera: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y entonces el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y ya no estuviéramos bajo el espíritu de orfandad, de esclavitud, de odio, de vergüenza y de culpa. Oh, bendito Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Pero si me voy, se los voy a enviar. Juan 14, 18 y 19. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, obviamente en la persona del Espíritu Santo. Y yo quiero pedirles que oremos juntos, porque este mensaje estaría incompleto sin un momento de definición. Y los momentos de definición son responsabilidad de cada uno de los oyentes. Cada vez que tú oyes un mensaje, necesitas pensar: ¿qué es lo que yo tengo que hacer para responder a lo que acabo de escuchar? No puedes simplemente decir: vamos a orar, Señor, gracias por esta reunión, el mensaje estuvo bueno, gracias por tu bendición. Ahora, Señor, llévanos con bien a casa, protégenos, que no nos vaya a pasar nada, sobre todo cuando nos paremos ahí con el de los camotes, Señor. Y pensamos que la oración es solamente como que oramos antes de comer, oramos cuando nos levantamos, oramos antes de dormir, oramos antes de salir a trabajar. O sea, como que la oración es como una transacción que hacemos. Pero no nos damos cuenta que la oración es extraordinariamente poderosa cuando se convierte en una herramienta que usamos en un momento de definición para, con nuestra propia boca, decir: a partir de hoy, espíritu de esclavitud, no tienes parte ni suerte conmigo. Y ahora, Espíritu de Dios, ven a mí, abro mi corazón y te invito, lléname y mora dentro de mí. Nadie más que tú puede hacer eso para ti. Si alguien nos puede ayudar, por favor, con el piano, si es posible. Ya estoy tan acostumbrado, pero Pastor Sadot, si puedes venir conmigo un momento, por favor. Y está bien si nos ponemos de pie, Pastor Sadot, por un momento. Nos ponemos de pie. En la medida de lo posible, guarden silencio. Yo voy a comenzar esta oración y voy a dejar después que el Pastor Sadot siga guiándonos en esta respuesta. Porque en este momento la oración que vamos a hacer es nuestra respuesta a la palabra que hemos escuchado. Y la más importante respuesta de fe que cualquiera de nosotros puede tener en esta noche es la de, número uno, tomar un momento para reconocer si verdaderamente le he dado entrada a un espíritu que no es de Dios, y por eso estoy tan amargado, tan resentido, con tanto odio, o por eso estoy viviendo con tantos temores que me paralizan, o por eso me siento fuera de control en mi sexualidad, cualquiera que sea el área. O a lo mejor una persona que está en unas deudas espantosas y sigue gastando más de lo que gana. Aún en eso
está la influencia de espíritus que quieren hundirte en pobreza, en miseria y en angustia. Porque ¿cómo va a vivir una persona que no le alcanza ni para, o no sabe ni cómo va a pagar la renta el próximo mes? Y sin embargo, cuando una persona que ha vivido así identifica esos espíritus y usa la autoridad que Dios le ha dado, porque yo le estoy hablando a gente que ya sabe que son hijos y no huérfanos, ¿no es cierto? Y si tú no lo sabes, esta noche lo puedes saber. Y el pastor Sadot nos va a guiar para que cualquier persona que todavía no tiene la certeza de que es hijo de Dios, en esta noche salga de aquí con esa certeza. Pero tú tienes que tomar un momento para decir: Señor, muéstrame de qué espíritu soy, y muéstrame si he estado dejando que otros espíritus que no son tu espíritu estén influyendo sobre mi vida. Y si ese es tu deseo, y una vez que empecemos a orar, tú dices: en el nombre de Jesús, echo fuera de mi vida el espíritu de, y entonces hablas lo que tú estás identificando. No en todos va a ser lo mismo, pero tú dices: en el nombre de Jesús yo echo fuera de mi vida, porque ahora que lo estoy identificando ya no tiene más lugar donde esconderse. Espíritu de vergüenza fuera de mi vida, espíritu de culpa fuera de mi vida, espíritu de rencor fuera de mi vida, espíritu de violencia fuera de mi vida, cualquiera que sea el área que es tu talón de Aquiles. Y habiendo hecho eso, vamos a abrirnos. Wow, esta es la parte más emocionante. Abrirnos y vamos a decir: Espíritu precioso de Dios, Espíritu precioso de Dios, ven, Señor, ven y llena cada rincón de mi ser. Y si tú lo crees, Él te va a llenar en esta noche. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de amor. El Espíritu de Dios es el Espíritu de paz. El Espíritu de Dios es el Espíritu de fortaleza. Es el Espíritu de ánimo. Es el Espíritu de salud. Es el Espíritu de gracia. El precioso Espíritu de Dios es todo lo que necesito en esta tierra. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos un momento para reconocer cuáles son los espíritus que hemos dejado que tengan influencia sobre mí, sobre nosotros. Vamos, empieza a orar y dice: Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame cuáles son las áreas que han estado, Señor, haciéndome caer y tropezar una y otra vez. Y escucha al Espíritu Santo hablando. Y ahora toma autoridad, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, toma autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret y empieza a orar y di: en el nombre de Jesucristo renuncio a todo espíritu de tinieblas que había estado influyendo sobre mi vida. Renuncio a todo espíritu de odio, fuera. En el nombre de Jesús renuncio a todo espíritu de vergüenza fuera de mi vida. Renuncio a todo espíritu de temor fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Vamos, ora con vigor, ora con fuerza, ora con valor, porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. El Señor está empoderándote en este momento. Vamos, renuncia, corta, rompe y di: en el nombre de Jesucristo todo espíritu de tinieblas que había estado influenciando mi vida, lo echo fuera ahora por el poder de la sangre de Jesús. Y ahora levanta tus manos y levanta tu rostro también. Levanta tu rostro y di: Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven, yo me abro a ti y te pido, Espíritu de Dios, ven a mí, Señor. Vamos, díselo conmigo: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, inúndame. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de amor, tú eres el Espíritu de perdón, eres el Espíritu de gracia y favor, eres el Espíritu de paz, eres el Espíritu de misericordia, eres el Espíritu de todo bien y toda buena cosa. Eres el Espíritu que traes a mi vida la presencia de mi Padre bueno. Ya no soy huérfano. Eres el Espíritu de adopción, eres el Espíritu de inteligencia, eres el Espíritu de sabiduría. Vamos, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Algunos están siendo llenados en este momento con un espíritu de inteligencia. Habías estado atorado con un problema y el Espíritu Santo te dice: te voy a hacer entender qué es lo que tienes que hacer, las decisiones que tienes que tomar. Vas a saber lo que tienes que hacer, porque te voy a guiar, te voy a mostrar el camino y voy a hacer que tú puedas vivir en libertad. Vamos, una vez más, dile: Espíritu Santo, tómame. Vamos, dile: y te invoco, Espíritu Santo. Algunos de ustedes invocaban demonios antes, algunos de ustedes invocaban espíritus de hechicería, de brujería. Ahora estás invocando al Espíritu más precioso que existe, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te hace libre, libre de tu pasado, libre de la vergüenza, la culpa, libre de los errores de ayer, libre de los engaños, libre del desprecio que sufriste, libre de las traiciones que sufriste. Ahora eres digno de tu Padre Celestial por la sangre. Di: Espíritu Santo, gracias por venir, gracias porque no estoy solo. Ahora dile: Espíritu Santo, te amo y te recibo en el nombre de Jesús. ¿Y sabes lo increíble? Que cuando salgas de este lugar vas a salir lleno del Espíritu Santo. Y cuando te pares allá afuera en el puesto de las tortas de tamal, el Espíritu Santo está contigo. Y no solamente te vas a ver más rica esa torta, sino que vas a terminar profetizándole al que te está haciendo la torta. Y le vas a decir: no sé por qué siento decirle esto, pero lo único que quiero decir es que Dios lo ama, que el Espíritu de Dios lo quiere abrazar, y sin darte cuenta ni cómo, ya el Espíritu de Dios está operando a través de ti, y esa persona va a tener lágrimas en sus ojos. ¿Por qué? Porque ahora estás bajo la influencia del Espíritu precioso de Dios. Ya no estás bajo la influencia de los espíritus de temor. Vamos, dale un aplauso al Señor, dáselo fuerte.